Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Tengo yo dificultades para el audio porque les cuento que estoy en mi oficina que está ubicada en Rivadavia e Independencia y no sé si escuchan de fondo, está la protesta policial abajo, así que tengo el sonido de los celulares hace una hora. eh, Está complicado, así que voy a tratar de concentrarme, pues ya nos vamos a conocer de por sí, no, me cuesta el tema a veces de la concentración, me disperso y con este ruido la verdad que va a estar complicado, pero de todos modos vamos a intentarlo. Bueno, como les dije, yo soy Alejandra Curi, soy docente de Civil 1 hace ya muchos años y estoy en la Comisión 3, en la cual ustedes están inscritos. Eh, Voy a ver si voy a empezar a grabar en todo caso cuando empecemos con la clase y después para guardar esto porque sé que es una de las inquietudes de ustedes. Eh, si alguno tiene alguna consulta, lo que podemos hacer es que obviamente con el icono del levantar la mano o si no, con que lo pueda ver. Me están diciendo los chicos de Franja que ya la están grabando. Muy bien, gracias. Podemos parar y me hacen las preguntas que necesiten. A mí me gustaría que dentro de lo que ustedes puedan y su organización lo permita, antes de la clase traten de ver, porque nosotros tratamos de conservar el temario organizado entre nosotros, con los otros docentes de la cátedra, eh, de conservar el mismo temario que tuvimos en la cursada anterior, que tuvimos esta misma modalidad de clases virtuales. Por lo tanto, si bien la clase pasada yo no la di, que era la de la bolilla 1, está subida y está chequeado ya la clase que di en la comisión 3 el otro cuatrimestre. Al respecto les voy a decir, hay alguna cosa tangencialmente que hoy vamos a tratar respecto de, porque se trata de fuentes, derecho público, distinción entre derecho público, derecho privado, derecho civil, conceptos que en sí mismo no ofrecen demasiadas dificultades, pero estoy a disposición de ustedes si necesitan aclaraciones, porque en realidad es, como ustedes van a ver, pura teoría, digamos. En ese punto, me parece que con la lectura o escuchando la clase van a entender. De todos modos, de lo que se trata y de lo que me gustaría recalcar respecto de esa clase es que, si bien la distinción tradicional establece esta diferencia entre derecho público y privado, la doctrina más moderna, cada vez con más fuerza, va borrando esos límites entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque hay mayor interacción entre esas, lo que se consideran dos ramas, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre las contrataciones, y en rigor entonces, el derecho público, hay todo un proceso que se llama de constitucionalización del derecho privado, o sea que el derecho constitucional, que sería una de las ramas del derecho público, ha ido teniendo cada vez más injerencia y ha entrado dentro o ha empezado hace ya bastante, pero hoy la doctrina lo reconoce, a tener mucha injerencia en el ámbito del derecho privado. El derecho público, básicamente, es, para distinguirlos, ¿no es cierto?, es en el cual el Estado actúa dentro de la órbita de su potestad o de su imperio. No cuando lo hace como un particular, en una contratación. En esos casos, si actúa como un particular, no sería la órbita del derecho público. Cuando hablamos de derecho público, hay imperio, o sea, hay uno de los elementos distintivos del Estado, ya sea por su poder y su capacidad de contratación, que es distinta de los particulares. Entonces, esta órbita pública la tenemos en derecho público, hay varias ramas, las más importantes son derecho constitucional, ¿no? Por supuesto, pues recién lo mencioné, ¿m?
obviamente el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho minero, bueno, el derecho administrativo, básicamente, que trata de todas justamente las normas que regulan a la administración pública. Y después, y de lo que se trata nuestra materia, estamos en la órbita del derecho privado, ¿no? Básicamente, la materia más importante, que es troncal y que muchos reconocen como la fuente o la raíz de todas las demás, de las ramas, digamos, que se fueron desprendiendo del mismo, es el derecho civil, ¿cierto? El derecho civil es desde el derecho tradicional, incluso anterior a Roma, el primer derecho conocido por el hombre y el cual se ha ido enriqueciendo y del cual después, en un determinado momento de la historia, se fueron desmembrando el derecho comercial, el derecho civil incluso, el derecho civil y romano, es anterior al derecho público, ¿cierto? Entonces, la órbita del derecho privado, en las cuales nosotros nos encontramos, digamos que no es porque sea la materia de la cual yo me ocupo, es, digamos, la más importante. Ustedes verán que además regula la vida del hombre en todos sus aspectos, desde la concepción, o sea, están las personas consideradas incluso antes de su nacimiento, desde la concepción en el seno materno, hasta la muerte, ¿no es cierto? Y después también regula lo que sucede después de la muerte de las personas, cuando tenemos todo lo que es el derecho sucesorio. Entonces, el derecho civil nos va a acompañar en toda la materia. Esta es la primera, que se trata de la parte general del derecho civil, ¿cierto? Pero después van a hablar del derecho civil en relación a las obligaciones, en relación a los contratos, en relación a los derechos reales, en relación a la familia, y por último, como les digo, a las sucesiones, que es lo que ocurre luego del fallecimiento. Este derecho civil, que es derecho privado, ha tenido este proceso, también ha tenido este proceso de constitucionalización del derecho. Quiere decir que hay muchas normas constitucionales que han sido operativas y han entrado a tener vigencia dentro de la órbita del derecho civil. ¿A través de qué? Del reconocimiento, mejor dicho, perdón, no reconocimiento, el término exacto sería la ratificación de los tratados internacionales, que una vez que ocurre, se convierte en derecho interno, ¿cierto? En derecho vigente para la nación. Esto conforme la Constitución del 94. O sea, que en nuestra pirámide en nuestra pirámide legal tenemos arriba, esto lo han visto seguramente en las materias de introducción previas a Civil 1, en la cima de la pirámide legislativa está la Constitución, ¿sí? Y la Constitución, y luego los tratados internacionales ratificados por el Estado, el derecho, ¿cierto? Y después la ley, ¿cierto? Esto es el derecho vigente, ¿no? El derecho vigente puede ser público y privado. Bueno, esto dicho muy rápidamente, a modo de introducción de lo que se trata la orilla número 1, y de lo que hoy vamos a hablar, que es la capacidad, que es la bolilla 8, creo, ¿no? Esta introducción porque en la capacidad vamos a ver que hay también mucha injerencia de en las normas aplicables de tratados internacionales que han sido o han sido yendo, con el tiempo han sido ratificados por el Estado, se han ido convirtiendo en derecho vigente para nuestro país, ¿cierto? Y que forman parte de este proceso, está vinculado a esto que explica la clase de la bolilla número 1, que he tratado de recién introducirlos en ese tema, ¿no? De la injerencia del derecho público, como puede ser el derecho constitucional y los tratados internacionales, en el derecho privado, que es derecho civil, que es nuestra materia, ¿correcto? Hasta acá más o menos entendieron. De todos modos, en la clase que viene, les pido que si no lo tienen para hoy visto, vean la bolilla
bolilla 1, para que si existen dudas o alguna consulta, la podamos evacuar en la clase del miércoles próximo. Esta va a ser una clase que en el Zoom se reitera con la misma clave y código de acceso, así que el miércoles próximo vamos a tener clases sobre el cronograma, que no sé si lo subieron, háganme así con la cabeza, ¿lo subieron o no el cronograma? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, conforme la clase que sea en el cronograma, no la miré todavía, debe ser relación jurídica, si no recuerdo mal del otro cuatrimestre, la que me toca en la próxima, pero bueno. Ahí, antes de la clase esa, vamos a hablar de lo que haga falta de la 1, si tienen dudas, y si a hoy, que vamos a hablar estrictamente de capacidad, queda alguna consulta, también la pueden hacer. O sea, pueden hacerla cuando quieran, me mandan un chat, lo que necesiten. De la bolilla de capacidad también está subida a la comisión 03 y también la di yo, o sea que más o menos sé los contenidos que desarrollé en esa clase, que como ustedes ya habrán visto con los otros docentes, porque ya tuvieron clases eh, con la doctora Gallo y con el doctor Sansisi, está desarrollada también conforme un poco los contenidos de Rivera, ¿sí? Que es, digamos, dentro de la bibliografía, que yo no hice la introducción porque supuse que mis colegas la habían dado, es, digamos, que el texto que se ciñe con un poco más de exactitud al programa. Si bien hay algunos temas que dentro de la materia, y en especial una de las bolillas que la doy yo, que es personalísimos, hay material que subió el doctor Pellier, porque él ha hecho un resumen del texto, un resumen del texto del doctor Sautz, que es un distinguido colega titular de Derecho Civil en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Ese texto es lo que sería necesario para que tengamos un contenido completo, porque el de Rivera no está mal, pero es demasiado sintético para los contenidos que se pretenden que ustedes tengan en esa bolilla. No sé si el doctor Pellier va a dar alguna clase o va a grabar, creo que a él va a grabar sus clases, todavía no lo tengo confirmado, pero él seguramente también, esta era una bolilla que la tenía dentro del cronograma. Así que bueno, de última tendrán 2 clases, una con él y otra conmigo, de mayor calidad la de él seguramente que la mía, pero bueno, yo puedo operar como consultas para lo que no entiendan, me ofrezco para eso. De todas maneras, sí hay un contenido y está subido creo que hice un Power el año pasado, porque como él subió más material, yo quise ser como no sintética, sino de algún modo para que se ubiquen en todo el contexto de la normativa, porque es muy amplio de hechos personalísimos, y la verdad que nosotros en esta cátedra le damos bastante importancia al conocimiento de ese punto. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, que a lo mejor tendría que haber hecho al principio, van a acostumbrarse ya, como les dije, a mi conocida poco desorganización, que en este sistema de Zoom no me colabora, pero bueno, ustedes sepan disculpar, yo en las clases normales escribo en el pizarrón y trato de ese modo de organizarme, así que si ven que hay algo que no entienden, me paran, por favor. Bueno, les decía, la segunda clase que está subida es la bolilla 8, clase mía, ¿no es cierto? Se refiere a capacidad. La capacidad que es uno de los atributos de las personas, ¿sí? De todos modos, cuando hablamos de capacidad o de atributos, estamos refiriéndonos a las personas, sin desconocer, ustedes vieron ya algún otro atributo, y si no los vamos a mencionar, el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado, los derechos personalísimos, para una parte de la doctrina tradicional, el patrimonio. Esos son los atributos de las personas.
no podemos, como decía recién, desconocer que algunos de estos atributos los tienen las personas jurídicas. ¿Eh? Las personas jurídicas, sociedades, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una persona jurídica? Una sociedad anónima, por ejemplo, una asociación civil, etc. Tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio para poder cumplir con su fin. ¿Sí? En algún aspecto pueden llegar a tener un derecho al honor, pero que no es el honor intrínseco de las personas, sino podría referirse al buen nombre de una persona jurídica, porque la afectación del mismo podría dar lugar a un perjuicio. Pero cuando nosotros hablamos de atributos de las personas y de las características del mismo, estamos esto de que son vitalicios, únicos, inalienables, imprescriptibles, esto se lo dicen todos los textos. Yo trato de no repetir como loro lo que dice el libro porque es más claro y lo pueden ir a leer. Pero quiero que entiendan el concepto, que cuando hablamos de esas características, de los derechos personalísimos, de los atributos, estamos hablando de los atributos en relación a una persona. Cuando hablamos de los atributos en relación a una persona humana, cuando hablamos de los atributos en relación a una persona jurídica, en realidad los vemos más como herramientas para el funcionamiento de las mismas. Una persona jurídica para funcionar tiene que tener un domicilio, tiene que tener una capacidad de ejercicio, o sea, de saber qué actos puede realizar, cuáles no. Tiene que tener también un patrimonio para cumplir con su objeto y puede reconocérseles, como dije hace un ratito, algún derecho al buen nombre, al honor, ¿no? Como se defina para, justamente, para que no sea vulnerado o que esa vulneración del prestigio, porque, digamos, cuando hablamos de persona jurídica y de buen nombre, ¿qué podría ser el prestigio de una sociedad, el prestigio de una empresa? Si se difama, si se calumnia, eso puede tener una repercusión en la vida de la misma. No es que no tiene importancia o que no se le reconozca esa capacidad a la persona jurídica. Lo que pasa que es una capacidad diferente que la de la persona humana. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, los atributos, ¿sí? Ya sea la doctrina tradicional o la moderna, con sus caracteres, son aspectos que hacen a la esencia del hombre. No concebimos un hombre sin esas cualidades que son íncitas al mismo y que incluso son reconocidas antes del nacimiento con vida. Ya vamos a ver que las personas por nacer tienen capacidad de derecho, que puede estar sujeta a la condición resolutoria del nacimiento con vida, pero que la tienen aún en el seno materno. Por ejemplo, derechos hereditarios. Si falleciere el progenitor, si está en el seno materno, sería el progenitor, le transmite sus derechos recibe los derechos hereditarios que obviamente están condicionados a el nacimiento con vida. Pero esa capacidad de derecho nace incluso antes del nacimiento con vida, desde la existencia misma en el seno materno. Entonces, la capacidad, el nombre, el domicilio y los que ya mencionamos hacen a la naturaleza de las personas. La capacidad en la doctrina tradicional, tiene un doble aspecto, ¿no? En toda la doctrina tradicional y en la actual, lleva otro. La capacidad tiene una doble fase, o doble aspecto, como prefieran, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Antes se decía de derecho y de hecho, que es la capacidad de hecho es lo que es ahora se denomina de ejercicio. Si lo leen de algún texto más tradicional y dice capacidad de hecho, es lo mismo la de hecho que la de ejercicio, ¿correcto? La capacidad de derecho es la capacidad de ser titular de derechos
y obligaciones derivadas también. Por eso puse el ejemplo de la persona por nacer, que puede ser titular de derechos. Y la capacidad de ejercicio es la de ejercer, o la de hecho, si prefieren, de ejercer por sí mismo o a través de los representantes esos derechos de los que las personas son titulares. ¿Sí? Capacidad de ejercicio, entonces, la capacidad de actuar esos derechos. Yo tengo un derecho de propiedad, lo puedo ejercer por mí, César. La capacidad de ejercicio, a esto me iba a adelantar hace un ratito, reconoce, o reconocida en la doctrina tradicional, grados o divisiones estancas, rígidas. ¿Sí? En la actualidad, la capacidad de ejercicio es progresiva, desde la modificación del Código y la unificación del Código Civil y Comercial. Esta es una de las características más importantes. Se hace lugar a la capacidad progresiva. No hay un corte tajante como tenía el código anterior en la capacidad de hecho, que establecía una categoría de incapaces de hecho absolutos, menores impúberes y menores adultos. Los menores impúberes hasta los 14 años no tenían capacidad de ejercicio salvo alguna norma específica que le reconocía, por ejemplo, la posibilidad de ejercer el mandato de los padres en pequeños contratos. Un menor de 14 años podía contratar, por ejemplo, celebrar contrato de transporte, subirse al colectivo, pagar el pasaje y viajar, digamos. Ese es un contrato que podía ejercer por mandato de sus padres. Y era rígido porque a partir de los 14 años eran menores adultos, menores impúberes hasta los 14 y menores adultos de los 14 hasta los 21 y después con la modificación hasta los 18, cuando llegó la mayoría de edad a los 18. Durante este periodo de los 14 a los 18 se le iban autorizando algunos actos, o iba adquiriendo capacidad de ejercicio para algunos actos. Por ejemplo, si tenía un título habilitante para ejercer la profesión que hubiera tenido, ¿no es cierto? También existía en el código lo que se conoce como la habilitación de edad, que le permitía ejercer el comercio antes de esa edad, con la autorización. Eso está derogado por el código actual. Pero eran, en lo que quiero explicar, posibilidades que se les iban otorgando a los menores adultos o que iban adquiriendo. Sin embargo, seguían siendo incapaces de hecho, hasta que adquirían la mayoría de edad. En el código actual no existe esta división tajante entre menores adultos o menores impúberes. Digamos que la línea de niño y adolescente se corrió un poquito, ahora son los 13 años, ¿no es cierto? De todos modos, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, en todo lo que es los aspectos personales, existe esto que se denomina la capacidad progresiva. Y ahí vinculamos dos conceptos que no son iguales, como son la capacidad y el discernimiento, porque si bien son dos cosas diferentes que ahora les voy a explicar, en la clase está explicado, y hay un cuadro, así que véanlo, les va a servir. En la actualidad podemos decir
la capacidad, obviamente, de ejercicio es de poder actuar los derechos por sí. Pero en el discernimiento es la capacidad de saber o de distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Correcto? Y hay la norma del Código Civil al respecto dice que en realidad las personas, que un acto para ser voluntario debe ser actuado con discernimiento, intención y libertad. Son los 3 elementos del acto voluntario. Si un acto no es actuado o es actuado sin alguno de estos elementos, es un acto involuntario. La regla principal es que el acto involuntario no tiene consecuencias, salvo la excepción que establece el código, que es la indemnización de equidad, que está en el 1750, por ahí, más o menos. Yo para los números, la indemnización de equidad, esa sería la excepción. Un acto involuntario, ¿sí?, no tiene consecuencias, salvo que el juez establece, por supuesto, una indemnización, puede establecer una indemnización de equidad. Ahora, un acto actuado sin discernimiento es un acto involuntario. Como también el código establece que el discernimiento para los actos ilícitos, ¿sí?, se considera que los actos involuntarios, los actos ilícitos, así dice, casi textual, lo estoy repitiendo, los actos ilícitos actuados por un menor de 10 años se consideran actuados sin discernimiento. Y los actos lícitos actuados por un menor de 13 años se consideran igual, sin discernimiento. ¿Por qué es esto? Hay una distinción. Entonces, ¿cuándo adquirimos discernimiento para los ilícitos? A los 10 años. ¿Cuándo para los actos lícitos? A los 13 años. ¿Por qué? Porque el concepto de lo que está bien y lo que está mal es un concepto más básico. Y dicen los autores y la gente que estudia psicología, antropología, etcétera, que las personas aprendemos primero lo que está mal. A un niño se le dice eso no, esto no, o por la noción de peligro, o por la noción de, no una noción fina como puede ser el derecho, pero sí de lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros sabemos primero qué es lo que no hay que hacer. Y en ese sentido el ilícito lo comprendemos primero. Por eso es que hay discernimiento para el ilícito a partir de los 10 años. Y a partir de los 14, de los 13 para los lícitos, antes de los 14. ¿Qué pasa entonces? ¿Para qué sirve el discernimiento en este tema de la capacidad? Justamente para medir la capacidad o para poder saber, porque hoy la capacidad, con todo este tema de que es progresiva, porque es así, porque efectivamente uno no amanece a los 18 años sabiendo absolutamente qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer, qué es lo que qué derecho puedo ejercer, qué no. No es un conocimiento que cae de manera automática en las personas o tan solo por el hecho de genealógico de cumplir 18 años. Lo vamos sabiendo, tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con condiciones físicas, pero también con condiciones socioeconómicas, con un montón de situaciones que hacen que las personas vayan adquiriendo esa madurez de manera progresiva. Por eso es que el discernimiento sirve para determinar la capacidad progresiva de las personas. No son lo mismo, capacidad y discernimiento tienen diferente conceptualización, pero para eso es que se vinculan estos conceptos, y está incluso en uno de los puntos de la bolilla 8. No es lo más fácil de entender, por eso es que me quería detener en esto y se los quería explicar. Lo demás de la bolilla, bueno, lo pueden leer o escuchar en el audio y seguramente van a poder entender. Cuando hablamos de esta capacidad progresiva, nos estamos refiriendo a la órbita de los derechos personalísimos o personales. ¿Por qué? Van a ver, porque también está subido en la comisión, que hay toda esta progresión,
la posibilidad, perdón, de que, por ejemplo, el menor tenga injerencia en todas las decisiones que se vinculan a su salud, tiene que ver con derechos personalísimos, ¿no? En esa órbita es que se establece la capacidad progresiva, no en los derechos patrimoniales. En los derechos patrimoniales hay que sostener la otra división, la del menor, la del incapaz de ejercicio. ¿Por qué? Porque hace a la seguridad jurídica. Porque uno va a contratar con una persona y no puede estar haciendo una evaluación de cuánto comprende, de capacidad en cada acto de la vida civil. Esto haría muy inseguro el tráfico jurídico, no es el objeto del código. El código, justamente recepcionando los tratados internacionales que han tratado de proteger en especial los derechos de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres y de la convención que protege a las personas con discapacidad, justamente con toda esa concepción más moderna del derecho, la reforma del 90 del Código Civil y Comercial justamente hace que se establezca un sistema progresivo. ¿Para qué? Para los derechos personalísimos. En las otras en la órbita patrimonial no, chicos, porque en la órbita patrimonial estamos hablando de contratos, estamos hablando de derechos reales, estamos hablando... ahí se sostiene entonces la restricción a la capacidad de ejercicio. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, en definitiva, esta capacidad de ejercicio progresiva que vamos teniendo todos en la medida de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, hace que también tengamos intervención o se nos dé intervención, como ya dije hace un rato, en todas las cosas vinculadas en especial a los tratamientos médicos, a lo que tiene que ver con la salud, con también las autorizaciones para viajar, cosas que hacen a derechos personalísimos. Los derechos personalísimos básicamente reconocen justamente esta capacidad progresiva. A ver. Cuando hablamos de incapacidad de ejercicio, porque estamos hablando de la capacidad dije que había podríamos abrir como una doble llave, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Dije que la capacidad de derecho era de ser titular de derechos y obligaciones, y la de ejercicio es la capacidad de actuarlos, capacidad de hecho o de ejercicio. Vamos a volver un poquito a la capacidad de derecho ahora, hecha esta aclaración de capacidad de hecho y de derecho. En la de derecho, vamos a decir que no hay incapacidades de derecho. No hay incapacidades de derecho absoluta, total, no existe. Eso sería como volver al derecho clásico a la muerte civil, por ejemplo, a la esclavitud. No hay incapaces de derecho. Hay incapacidades, que es diferente, y que se refieren a determinados contratos o actos que están limitados. ¿Por qué? Por la ley. Prohibidos por la ley. Entonces, en ese sentido hay una incapacidad de derecho para actuarlo. Por ejemplo, la incapacidad de contratar entre los cónyuges. Está prohibido por la ley que los cónyuges contraten entre sí. Por ejemplo, hay leyes especiales que la establecen. Están en el artículo 1001 y 1002 del Código Civil. Esas son incapacidades especiales. Están las inhabilitaciones especiales están en el 1002, que habla la de los funcionarios públicos, por ejemplo, que es una incapacidad de derecho para respecto de los bienes cuya administración o enajenación están
de los que están encargados. O sea, un funcionario público tiene una incapacidad respecto de los bienes que tiene encargados a su cuidado, no puede contratar sobre eso. Ese es el inciso 1. Los jueces, funcionarios, los auxiliares de justicia. ¿En qué artículo está, perdón? 1100, 1002. Estoy leyendo el 1002. Gracias. Menciono estos que están acá en el Código Civil, pero después ustedes van a estudiar, por ejemplo, cuando el doctor Sanzisi es casi siempre que explica el funcionamiento del notariado, las incapacidades, por ejemplo, que tienen los escribanos, que es un funcionario público, y específicamente no pueden actuar dentro de otro territorio en el que están autorizados. Bueno, pero estas son las básicas. Después puede haber una ley que establezca una limitación especial. Eso es una incapacidad de derecho. Si está prohibido, no se puede, entonces está prohibido por el Código Civil en estos aspectos. Puede haber leyes especiales que establezcan otras prohibiciones o incapacidades de derecho. Pero son sobre esos actos. No es sobre una persona que tenga una incapacidad de derecho absoluta. ¿Se entiende esto? Profe, disculpe, una pregunta. Sí, entonces puede ser, porque lo estoy relacionando con las materias que hicimos antes, sí. que hay incapacidades relativas y no absolutas en la capacidad de derecho. No. La incapacidad de derecho, mira lo que te digo. No hay incapacidades de derecho, hay actos que están prohibidos, entonces hay incapacidades específicas. No hay una incapacidad de derecho genérica, no, vos no sos incapaz de derecho, porque como yo dije al principio, hasta las personas por nacer tienen capacidad de derecho, y todavía ni nacieron. Entonces, hay algunas prohibiciones que para determinados actos vos no tenés capacidad. Vos no podés contratar con tu marido. Un funcionario público no puede contratar con los bienes que tiene a su cuidado. No puede comprar ni vender lo que tiene a su cuidado. ¿Se entiende? Bien. Esas son Gracias. incapacidades determinadas. Pero no, pero tu pregunta me sirvió porque voy a otra cosa. ¿Qué pasa si alguien hace eso a pesar de estar prohibido? Ahí la nulidad es absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué sentido tiene la prohibición que establece la ley? La prohibición que establece la ley en el artículo 1001, que son las inhabilidades para contratar, y las que establece o que detalla en el 1002, las da, ¿con qué fundamento? Porque no, para proteger la moral, el bien común, le prohíbe a un funcionario que contrate sobre los bienes que tiene a su cuidado, porque hace a la moral, al interés general, que eso sea así. Entonces, como esa finalidad es general, es para la protección general, esas, ustedes cuando estudien nulidades, que todavía falta, ¿no? Van a ver que hay las nulidades que protegen intereses generales o que están dadas para proteger intereses generales y las nulidades que están dadas para proteger intereses particulares. Las nulidades que protegen intereses generales son siempre absolutas. Siempre son nulidades absolutas. O sea, vos tenés prohibido contratar con tu marido. Si lo haces, ese acto es nulo, de nulidad absoluta. En cambio, una nulidad relativa, como puede ser un acto de una persona que no tiene la madurez suficiente, un incapaz de ejercicio, uno que hizo un menor sin el tutor al lado, es una nulidad dada porque el sistema de la capacidad es un sistema que no es de sanción, es de protección. Entonces, una incapacidad de ejercicio está dada para proteger al incapaz, para que no otorgue actos que les sean perjudiciales. Acá hablamos de ejemplo hasta ahora de menores, pero también es incapaz la persona que tiene una enfermedad física mental que no le permite actuar por sí mismo. Ahí empezaron los, ay chicos, no saben lo que es estar acá, no, una maravilla. Las personas que tienen una dificultad o deficiencia psicológica. Entonces, esas son todas incapacidades de hecho o de ejercicio que están dadas en protección de esa persona, para cuidarla, no para sancionarla porque es incapaz o porque es menor o porque está enfermo, no. Entonces, esas son dadas en protección y son relativas.
porque son en ese interés individual. Entonces, la nulidad de derecho es siempre absoluta. El acto hecho en violación a la nulidad, a una prohibición de la ley es absoluta. La nulidad de ejercicio es relativa. ¿Qué diferencia hay? Eso lo van a estudiar, lo digo muy rápido, pero lo van a estudiar cuando vean nulidades entre una y otra. La nulidad absoluta no es confirmable, no es subsanable, no es prescriptible. En cambio, las nulidades relativas pueden ser confirmables, subsanables y prescriptibles. Son las tres cosas diferentes entre una nulidad y la otra. ¿Qué quiere decir? Un acto realizado por un menor que no tenía posibilidad de hacerlo y lo hizo sin su representante, puede ser ratificado por él cuando llega a la mayoría de edad, y eso sanea el vicio que tenía y hace que el acto sea válido, porque si el acto era bueno para él, se puede sanear el vicio y se puede ejecutar sin problemas. Lo puede venir a ratificar el incapaz cuando llega a la mayoría de edad, también lo puede ratificar su representante si es un acto que le resulta beneficioso. ¿Se entiende? En cambio, esa es una nulidad relativa, dada en protección del incapaz. La nulidad de derecho es absoluta, porque lo que se protege ahí es un interés general. A nosotros nos interesa que los oficiales públicos no puedan hacer negocio jurídico con los bienes que tienen a su cuidado. Nos interesa que los cónyuges no hagan contratos entre sí que puedan defraudar a terceros. Nos interesa, como dice el inciso tercero, o el C, perdón, que dice los abogados y procuradores respecto de los bienes litigiosos en los procesos en los que intervienen o han intervenido, porque también habría un interés contrapuesto a las partes si se le permite al abogado o al procurador intervenir en el negocio, más allá de su función, ¿no es cierto?, que es la de ser abogado. Y el inciso D, que es el del cónyuge bajo el régimen de comunidad entre sí. Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias a su cargo. El albacea es el que tiene la administración de la testamentaria. Por ejemplo, yo hago un testamento y designo una albacea para cuando sea necesario ejecutar ese testamento, el albacea justamente va a venir a administrarlo. Entonces, esa prohibición tiene sentidos. Que él no pueda contratar sobre esos bienes que tiene que administrar sería un interés contrapuesto. Por lo tanto, la ley tiene interés de proteger a la comunidad toda. ¿Se entiende acá entonces la distinción? Tu pregunta sirvió para, digamos, esto yo lo tenía presente como para decirlo, la nulidad en la de derecho es absoluta, en la de ejercicio o de hecho es relativa y confirmable siempre. Siempre que le interese al incapaz, porque está dada en beneficio de él. O sea que cuando un acto jurídico es actuado con un incapaz de ejercicio, solo lo puede confirmar esa parte del negocio jurídico. Él o su representante. El otro que contrató no. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No. Se me movieron y yo bueno, que se me quedan quietos. No, mentira. Me interesa que los veo, porque la otra cursada, cuando me conectaba, que no lo hacía mucho porque soy un poco fóbica a las pantallas, se me ponían en oscuro y en silencio. Y en silencio está bien porque es una cuestión operativa, pero era como que hablaba sola. Entonces ya se me complica. Bueno, entonces, chicos, hablando de nuevo del tema de la capacidad de ejercicio y el fundamento, está en el artículo 23 del Código Civil, que dice que la persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código o en una sentencia judicial. ¿Por qué traigo ahora este artículo 23? O sea, solo puede limitar la capacidad de las personas, lo que establece el código, o sea, en la medida una persona va a ser incapaz de ejercicio por la edad, puede ser, o por un tema de salud que le impida
ejercer esos derechos. Incapaces absolutos de ejercicio pueden existir, son excepcionales. Yo les digo que hago derecho civil bastante, y he hecho bastantes juicios de insania antes con el código anterior y de determinación de la capacidad en este nuevo código, y en realidad tengo algunos incapaces absolutos, por lo menos una tengo. ¿Por qué? Porque esa persona es absolutamente incapaz de realizar de realizar por sí actos de la vida civil, ni aún con los apoyos que se le otorguen. Porque ustedes saben que en el caso de una persona que tiene restringida su capacidad, puede actuarlo a los derechos con sus asistentes o apoyos. Antes se decía asistente, ahora se le dice apoyo, es lo mismo, chicos, si leen asistente o apoyo, de lo que se trata es de ayudar, coadyuvar o completar esa voluntad que no está completa. ¿Por qué? Porque le falta todavía madurar a la persona, le falta. Entonces, puede actuar los derechos con los apoyos. O, en el caso de una persona con una enfermedad mental, puede actuarlo con los apoyos también. En la medida de su comprensión, el juez en sentencia va a determinar qué tipo de actos puede hacer y qué tipo de apoyos requiere para la realización de los actos jurídicos. Y es excepcional, pero existe, como les digo, el supuesto en el cual directamente establezca la incapacidad absoluta y le designa un curador en lugar de apoyo, porque cuando ya no pueda actuar esa persona por sí misma ningún acto porque le falta comprensión o salud para hacerlo, en esos casos se le designa un curador. Y en el caso de la persona por nacer, que también tiene una incapacidad absoluta para ejercer sus derechos, se le designa un tutor, que es ¿quién? Los padres. Si son capaces, porque puede ser que el padre, o la madre, mejor dicho, también sean incapaces ellos, o porque son menores de edad o porque tienen una enfermedad. En ese caso, entonces, la tutela va a recaer en otra persona. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si el padre o la madre son incapaces, no va a poder recaer sobre ellos la tutela de la persona por nacer, va a tener que recaer en otra persona. Que podrá ser el tutor del padre o la madre. Pero entonces, en el caso de la incapacidad de hecho o de ejercicio, absoluta, los ejemplos son escasos, pero bueno, la persona por nacer, el que sea una incapaz de ejercicio, el juez le va a fijar un curador. ¿Quién habló? Una pregunta, profe, una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, yo soy el profesorado de adolescentes, y muchas Sí. son madres, ¿no? Sí. En ese caso, sería como la responsabilidad parental Sí. recaería sería en los padres, ¿no? Los padres Claro. En general, son menores, recae en lo que serían los abuelos, que ejercen, Exactamente. bueno, ejercen la tutela de sus hijos, los padres, Bien. respecto a los hijos menores, ¿sí? Están bajo su tutela. Cuando los padres no podían ejercerla o estuvieran al cuidado de una institución, puede ser el director de la institución, puede ser un tercero también el que ejerza la tutela. Lo más común es el ejemplo que vos decís, que los padres ejerzan la tutela de un hijo menor que a su vez tenga descendencia y por lo tanto tengan que ejercer la tutela de esa segunda generación, hasta que los padres no lleguen a la mayoría de edad y puedan ejercer la tutela de sus hijos. O responsabilidad parental. ¿Me entendiste, María Cecilia? Te me quedaste estática, no sé si se te fue la conexión o te dejé Sí. pasmada. No, está bien, no, porque a veces tenía casos de chicas que eran madres, y como eran madres pensaban que se podían ir de la
No, Unas ¿se podían ir? No entendí, después se me cortó. No sé si soy yo. discores. Si querés, María Cecilia, escribímelo en el chat porque no te escucho bien. Y te lo contesto si falta algo. Yo Que tengo el vuelvo a teléfono. repetir el concepto entonces. Se puede, en los casos en que el padre es, o la madre, es incapaz, ¿eh? La tutela de la persona por nacer o de los menores ya nacidos va a recaer en la persona que tenga la tutela del padre o la madre. Pueden ser los padres, es el caso más común, que la responsabilidad parental de los padres, ¿eh? Pero si los padres no estuvieran o no pudieran, podría ser un tercero. ¿Está? Eso no le da, o sea, tener un hijo no nos hace capaces, ¿eh? No nos vuelve naturalmente el discernimiento. Profesora, ¿en qué artículos tenemos que hacer hincapié, por ejemplo, en este tema de la capacidad? ¿O son todos directamente importantes? No, en la de derecho tenés lo que mencioné, el 1001 y el 1002. En capacidad de ejercicio tenés el artículo 23 y siguientes. No hay artículos que tengan que... Sí, en las incapacidades de derecho, por ahí sí, porque tienen que ver con la contratación y son estas que mencionamos. En capacidad de ejercicio está a partir del artículo 23. Esperen que, a ver, que recién les leí. Yo les aconsejo igual, aunque no, en esta materia no pedí, en este capítulo no pedimos nada de memoria, que traten de estudiar con el código, porque esta es la primera materia codificada que ustedes van a ver, así se van familiarizando, ¿eh? Y además les va a ayudar. Más allá de que se familiaricen, también les va a ayudar. A partir de del 22, 23, capacidad de ejercicio, y personas incapaces de ejercicio, está en el 24, que habla de las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección 2, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Esto en esta bolilla. Después, creo que en la bolilla 9, que no la doy yo, le van a dar los artículos pertinentes. Acá, en la 8, son estos artículos. ¿Está bien? Gracias. No me acuerdo quién me habló, pero era un hombre, no lo veo ahora. Pero... Acá, Mariano. Ah, Mariano. Sí, porque tenés una luz atrás y estoy Sí, como porque encantada. tengo la ventana, estoy a oscuras. No pasa nada, no pasa nada. No son los únicos artículos que van a ver, porque después cuando hablan de, vamos a ver menores, personas por nacer, no es tema de hoy, de esta clase, ¿eh? Son muchos más artículos, pero para hoy de lo que estamos hablando son estos artículos, ¿está claro? Así que bueno, ¿cómo? Una consulta. Vendría a ser el capítulo 2 de capacidad del código. Es capítulo 2, capacidad, sección 1, sí. Pero después, a partir de ahí, con los otros profes que van a dar las otras bolillas, van a seguir viendo capacidad, ¿eh? Lo que pasa es que en lo específico que estoy explicando hoy yo son estos. Eliana. Sí, una consulta. Hoy nos mencionó que en la bolilla 8 había cargado algo de doctor Pelé, de un libro. No, en la 8 no, nada. en la de personalísimos, no es la 8. Ah, En la en bolilla de otra. personalísimos. Es otra bolilla. Ah, y pensé que era para esta. No, yo les dije que en esta seguimos a Rivera. Con Rivera. Después en alguna otra que yo tenía como esa, iba a pedir material complementario que estaba subido porque Peli lo subió. Bueno. Que es SAUX, está subido. Pero no es para esta bolilla, es para Vale. personalísimo. Vos me escribiste en el chat, no te había explicado porque no tenía que ver ahora con esto, pero ya te lo iba a contestar, ya está contestado entonces. Bueno, entonces, la restricción de la capacidad solo puede emanar entonces o que la ley la establezca o la sentencia judicial. Como les decía, para restringir de manera absoluta la capacidad de una persona es un supuesto de excepción, puede ocurrir, pero debe tener las características de esa persona de no poder actuar ninguno de los actos de la vida civil. Sino lo que se le designa son apoyos. Antes se decía asistentes, ahora se le dice apoyo.
puede ser 1, 2, 3, lo que considere el juez. Yo tengo una sentencia hasta que tiene un apoyo para cuestiones contractuales, un apoyo para salir y esparcimiento que la acompañe, otro apoyo para... Es una persona con capacidad económica de solventar todo esto, ¿no es cierto? En definitiva, los apoyos pueden llegar a ser remunerados o no, pero en ese caso sí lo son. Entonces, los apoyos son los que ayudan o completan la voluntad de el incapaz o el menor o la persona con una capacidad o incapacidad o una restricción en su capacidad. Esto surge del artículo 24, que ahí menciona quiénes son las incapaces de ejercicio. Solo Profe, es. pregunta. Sí. ¿La persona privada de su libertad también entra en esta incapacidad de ejercer derecho? Eso está en el artículo 12 del Código Penal, que no fue modificado y solo se basa en la restricción a la libertad. Por lo tanto, solo dura mientras que dura su detención. Claro, porque cuando me comentaron que cuando está sentenciado pierde el derecho, por ejemplo, a la patria potestad de un menor, por ejemplo. Se suspende por el tiempo de la condena. No es que lo pierda, se suspende por el tiempo de la condena. Y tiene que ver con la restricción a la libertad, que es justamente uno de los elementos del acto voluntario que sirve para los grados en la capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Lo que expliqué hace un rato. El discernimiento, la intención y la libertad son elementos del acto voluntario hacia el ejercicio o al poder ejercitar los derechos, y por eso es que tiene esta limitación. Criticada por algunos, bastante criticada, pero que subsiste en la legislación porque sigue estando vigente el artículo 12 del Código Penal. ¿Está claro? Bueno, entonces, les decía, el sistema de representación y asistencia del código anterior o el de apoyos que tiene en la actualidad, lo que busca justamente es proteger o ayudar a la protección de la persona que tiene una restricción o un detrimento físico o de edad que le impida ejercitar por sí mismo los derechos. Esas personas que ejercen esa función son designadas generalmente por el juez en la sentencia, y va a decir el juez en esa sentencia qué actos requieren de la presencia del asistente para tener, o del apoyo, justamente porque si no está, no va a ser válido el acto. Si se designa ese apoyo para completar, por ejemplo, tiene que vender un bien, tiene que comparecer al acto jurídico el incapaz y el asistente, los dos. Si no ocurre así, el acto va a ser nulo, como dije hace un rato cuando expliqué lo de la nulidad relativa. El acto va a ser nulo de nulidad relativa y por lo tanto confirmable. ¿Se entiende? Entonces, este sistema de apoyos y de representación, ¿por qué? La representación se da en el caso del curador o del tutor, porque desplaza absolutamente la voluntad del incapaz, actúa solo. Obviamente, después va a estar sujeto a la rendición de cuentas ante el juez, y no es que pueda hacer lo que quiera, pero sí, al momento de la realización del acto jurídico, lo hace solo, ejerce la representación. Siempre es, no sé si es, no, la representación es única en el sentido de que no va a estar el incapaz, no va a comparecer el incapaz al acto jurídico. En cambio, en la asistencia o el sistema ahora de apoyos, es conjunto. El apoyo comparece al negocio jurídico con la persona del incapaz, con el incapaz de ejercicio, ya sea porque es menor y no tiene, o sea, lo acompaña, porque de lo que trata la ley, justamente en consonancia con los tratados internacionales, que han tenido mucha repercusión en esta materia, es de propiciar la intervención de los menores. Por ejemplo,
Convención de los Derechos del Niño, que ha tenido mucha injerencia, el artículo 12 de esa convención, que establece que el niño debe ser escuchado en todos los procesos en los que forma parte. O sea, estas convenciones internacionales, así como las que tratan de eliminar todo tipo de discriminación, ya sea por el sexo, la edad, la salud, la de salud mental, justamente, son convenciones que han sido ratificadas por nuestro Estado y que por lo tanto el código, cuando se unificó, ha sido hecho o modificado en consonancia con estas disposiciones. Por eso es que, además de la participación activa, que propicia la participación activa del incapaz de ejercicio, además de eso, que justamente viene a ratificar lo que dicen las convenciones internacionales, y una cosa que ya estaba en el Código Civil anterior y que sigue estando igual, para proteger a los incapaces hay una doble representación, que es la representación promiscua que ejercita o que ejerce el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que en todos los juicios, sí, justamente, o acciones judiciales en las que interviene un menor, es parte necesaria el asesor de menores e incapaces. En un proceso donde es parte, o en los derechos que se discuten, participan o son sujetos de derechos en ese juicio, menores o incapaces, sí o sí es necesario que intervenga el Ministerio Público, que hace un doble control. No solo va a estar representado el menor, por ejemplo, por su padre, que ejerce la responsabilidad parental y que va a venir a decir que, o a defender los derechos de ese menor. También el Estado, en ejercicio de esa función tuitiva es de cuidado, va a ser parte necesaria. Por lo tanto, por ejemplo, en un juicio, en cualquier tipo de juicio que hay un menor involucrado, una sucesión, en el divorcio de sus padres, en cualquier, puede ser un negocio contractual también, se le va a dar vista al asesor de menores e incapaces para que diga y se expida sobre los derechos del menor. En general se conoce como vista, se le corre vista al Ministerio Público porque el Ministerio Público tiene que estar enterado de justamente de que hay un proceso en el cual es parte un menor o una persona incapaz o con capacidad restringida. Entonces, ven cómo todo el sistema en lo que trata de hacer y de lo que se trata es de proteger a la persona con capacidad restringida. Por eso establece este sistema para los derechos personales de progresión o de adquisición progresiva de la capacidad. Por eso también establece el sistema de apoyo cuando tiene que actuar actos jurídicos y no tiene la madurez suficiente. Y también cuando interviene en un juicio o es parte en un proceso, va a ejercer el Estado, estoy diciendo, ¿no? Justamente su función de cuidado a través del Ministerio Público, que es un organismo del Poder Ejecutivo, o sea, del Estado. El Ministerio Público dentro de la organización del Poder Judicial no es Poder Judicial el Ministerio Público, ¿está claro? Es parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, que ejerce su facultad de protección respecto de estas personas que necesitan, porque o son menores o están enfermas, una asistencia o un cuidado personal. ¿Se entiende? Bueno, yo voy a llegar hasta acá. Les voy a decir, para no seguir metiendo conceptos y cuestiones, les voy a pedir, más que decir, que para la próxima vean el video o el audio, no me acuerdo porque a mí no me gustaba filmarme, así que puede ser que vean audios con cuadros o audios, pero yo no me muestro en los videos, no me gusto, pero escuchen las clases y si tienen dudas las vemos la clase que viene, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. ¿alguna pregunta ahora? Que tengan lindo fin de semana, chicos, y nos vemos el miércoles que viene. Cuídense, cuídense Gracias, todos. profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chicos.